¿De dónde sacó AMLO que la izquierda implica austeridad en el gobierno? No lo sé, porque AMLO no es de izquierda, lo repito por chiflonésima vez, lo voy a decir toda la vida. Y cuidado, porque Claudia Sheinbaum sí es de la antigua izquierda leninista, revolucionaria y guevarista, fidelista, enamorada de la Unión Soviética. Todo esto es lo que era esa izquierda universitaria que yo conocía, en la que yo me desarrollé. Pero López Obrador no es de izquierda. Él cree que la austeridad en el gobierno debe aplicarse por sus creencias religiosas. Él cree en la austeridad o el privarse de cosas como algo. Él no se priva de mucho, ¿no? Pero cree que hacer que la gente se prive de cosas es grato a Dios, es la visión religiosa que él tiene. Y mucho de lo que ha hecho López Obrador está más empapado de su visión religiosa que de sus creencias políticas, que yo insisto que no tiene, insisto en que carece completamente de una posición política definida. Yo estoy seguro que cuando habla de neoliberalismo no sabe lo que está diciendo. Sí, ya sé que en sus libros lo dice, pero sus libros no los escribe él, o no, me niego a creer que los escriba él. Una persona que puede redactar como están redactados sus libros y que luego no tenga la mínima capacidad de comunicarse verbalmente, con una nebulosidad en las ideas, con un continuo, pero un que llena silencios, que es lo que me pasa a mí aquí cuando digo, lo sé que lo digo, pero no es para llenar el silencio mientras leo o hago otra cosa, no, es porque está en el enorme, en el vasto vacío de su cerebro, el vasto vacío cósmico de su cerebro, donde solo cabe su ego, está buscando alguna idea, o algo que le haya contado a algunos de sus colaboradores, ese tipo de cosas. Entonces no es de izquierda, y su idea de la austeridad viene más de una visión cartuja o evangélica de la realidad que de alguna ideología política, que no tiene, que las universidades hagan más con menos. Sí, pues es esa idea de monje cartujo, ¿no? Voto de obediencia, castidad y pobreza. Y la obediencia tiene que ser a él y la pobreza pues, tiene que ser para todos, menos para sus hijos. Sus hijos sí ya pueden hacer negocios. Bueno.